Hola, muy buenos días, tardes, noches, en el momento que estén viendo este video a todos ustedes, compañeros y profesor. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, lunes. Como ya sabrán, seguiremos con las exposiciones. En este caso nos toca al equipo número 4 presentarles el tema de adhesivos y aditivos utilizados en polímeros. Y bueno, el equipo está conformado por Emanuel Cástulo, Sergio Loza, Jorge Martínez, Braulio Mondragón, Maricruz Pérez, Luis Fernando Ramírez, Brian Ramos, Juan Diego Rubio, César Josafat Tello y un servidor, Jaime Martínez. Y bueno, a mí me toca abrir este tema, lo cual me gustaría comenzar dándoles unos conceptos sobre lo que es el adhesivo y un poco de historia. Y bueno, ¿qué es un adhesivo? Un adhesivo es una sustancia de estado líquido o semilíquido con capacidad de mantener dos materiales juntos mediante la adhesión de superficies. Los adhesivos pueden provenir ya sea de una fuente natural, como lo es el petróleo, o sintética. Los tipos de materiales que se pueden unir son enormes, pero son especialmente útiles para la unión de materiales delgados. Los adhesivos pueden endurecerse por evaporación de disolvente o por reacciones químicas que ocurren entre dos o más componentes. Los adhesivos son muy ventajosos para la unión de materiales delgados. También son muy utilizados para la reducción del peso y cuando una amortiguación de la vibración se necesita. Una gran desventaja de los adhesivos es que no forman un conjunto instantáneo. Esto quiere decir que los adhesivos necesitan tiempo para ser endurecidos, a diferencia de la mayoría de los otros procesos de unión. Y bueno, un poco de historia sobre esto nos dice que en la antigüedad, desde tiempos inmemorables, se han usado ceras, resinas naturales, gomas y veredas asfáticas como adhesivos calientes para unir una gran variedad de materiales, y muchos de estos materiales aún son utilizados hoy en día. Se sabe que adhesivos resinosos eran usados por los egipcios hace 6000 años atrás para unir vasijas de cerámica. Otros adhesivos, tales como la caseína de la leche, el almidón, el azúcar, colas de animales y pescado, eran utilizados en esas épocas como adhesivos. El adhesivo más antiguo que se ha registrado data alrededor del año 200.000 años antes de Cristo. Es a partir de la corteza de abedul, lo tenemos aquí a la izquierda en una imagen, que era utilizado para unir puntas de lanza de piedra pegada a una madera. Que esto lo que hacían era cortar la corteza del árbol de abedul y era calentado, y lo que saliera en ese proceso era lo que se utilizaba como adhesivo. En el presente siglo se han descubierto resinas, estaromeros derivados de la celulosa y otros productos que se han traído un mayor número de aplicaciones en los adhesivos de la industria, como por ejemplo en el empaquetamiento. Se han logrado grandes procesos en los adhesivos termoclusivos que se aplican en capas delgadas de papel o celofán, etc., como lo es las cintas, que es lo que nos está dando un ejemplo. Algunos adhesivos que se experimentan reacciones químicas y que son los más recientes prometen reemplazar a las soldaduras, los remaches, etc. Los adhesivos que operan con precisión, como los que se usan en cintas, facilitan mucho las operaciones industriales. Factores que modifican la adherencia. Afinidad del adhesivo por el material de los objetos que se van a unir. En algunos adhesivos que contienen ingredientes con grupos relativos, puede ser importante la afinidad del adhesivo con la superficie. Y en algunos casos se producen reacciones químicas. Tendencia del adhesivo a mojar la superficie del material, facilitando el contacto entre este y la superficie. Consistencia y continuidad de la materia adhesiva. Tendencia del adhesivo al penetrar la superficie del material. Espesor y flexibilidad de la capa adhesiva.
Fuerzas de adherencia. La adherencia se basa en dos tipos de fuerzas intermoleculares: enlaces Van der Waals y uniones químicas. La fuerza de Van der Waals son la base de la adherencia. Estas fuerzas de atracción actúan entre adhesivo y sustrato. Los enlaces químicos producen el tipo de adherencia más resistente. Esta fuerza se desarrolla cuando el sustrato tiene un grupo químico que relacionan con el adhesivo. En esta tabla tenemos el orden descendente de las propiedades adhesivas. La atracción de Van der Waals es con unas propiedades con las que se relacionan más estas: el ácido orgánico, el nitrilo, amida, son de las atracciones más altas que se puede ver. Ya las demás son intermedias y bajas. Los polímeros que tienen propiedades bajas de adherencia pueden mejorarse con la adición de un pequeño porcentaje de un ácido orgánico o de acrilonitrilo. Los recubrimientos y películas de tipo Saran son excelentes ejemplos de este procedimiento. Las resinas de recubrimiento de cloruro de polivinilideno exhiben una notable mejora de adherencia al copolimerizarse con 1 o 2% de un ácido orgánico. Los adhesivos de tipo epoxi tienen adhesiones altas sin necesidad de aditivos. Las resinas epoxi tienen grupos oxidrilo o amina en el polímero curado. Para lograr la adherencia es necesario que los materiales queden en contacto íntimo. Este principio se basa en el fenómeno de la tensión superficial. Tensión superficial. Todos los materiales, ya sean líquidos o sólidos, tienen fuerzas superficiales. A estas fuerzas se les llama tensión superficial en los líquidos y energía superficial en los sólidos. Imagínense una gota de un líquido sobre una superficie plana. La tensión del líquido tiende a darle forma de montículo. El sólido, en cambio, trata de extenderla hacia una forma plana. Si la energía superficial del sólido es mayor que la del líquido, la gota se extenderá. Aquí podemos ver una imagen el cual nos muestra un mojado deficiente, en el cual la gota de agua no se extiende a lo largo del material sólido. El mojado parcial, que como su nombre lo dice, solamente moja una parte del material sólido, y el mojado total, que es donde la gota de agua cubre por completo el material sólido. Reparación de las superficies. La limpieza de una superficie aumenta la tensión superficial y por consiguiente la adherencia. Existen diversas técnicas para preparar las superficies metálicas que se desean pegar. Primero, es necesario eliminar la grasa y el aceite, generalmente por medio de disolventes. La limpieza con disolventes no suele ser suficiente para obtener una superficie adecuada para la adherencia. Puede ser necesario tratar las superficies por medio de métodos químicos o mecánicos para eliminar los óxidos, etc. El método más adecuado es el ataque químico con mezcla crómica, que produce mejores resultados con el tiempo que la ablación metálica. Los cromatos reaccionan con la superficie, proporcionando una protección contra la oxidación. Es importante que las superficies se peguen inmediatamente después de la limpieza. Los contaminantes suspendidos en el aire pueden reducir la adherencia a la mitad en menos de una hora. Bien, tratamiento de superficies. Bueno, aquí depende mucho de qué tipo de material o qué tipo de geometría tenga, así como la superficie, si es rugosa o lisa. Esto influye mucho en el adhesivo que vamos a usar y cómo su adherencia va a entrar en juego con su durabilidad y su resistencia a la fractura o a tipos de desgarre o a desgaste del material o el hecho de que no funcione bien el adhesivo, y eso pues perjudica al uso que le vamos a dar. Bueno, vamos a comenzar con el polietileno y el
polipropileno, el teflón y los acetales. Estos requieren preparaciones especiales de sus superficies para funcionar con adhesivos normales. Un ataque apropiado es adecuado para todos estos materiales. Bueno, el hecho de no usar un ataque bien o realizarlo bien, pues va a causar problemas. Bueno, al transcurso de las siguientes 2 diapositivas les voy a ir mencionando algunos tipos de errores o cosas que pueden suceder. Lo que es el polietileno, el polipropileno y los acetales pueden tratarse con diversos procesos para aumentar la tensión superficial por encima de la del adhesivo. En el caso del teflón, se usa una resina muy estable que puede adherirse después de un ataque con sodio, esto para eliminar el flúor de la superficie, dejando una capa carbonosa café. De la superficie entra en juego en mucho. Aquí. La rugosidad superficial influye enormemente en la resistencia de la adhesión. Aquí algunos factores que entran en juego conforme a este tratamiento y algunos desenlaces que pueden suscitar para posteriormente del tratamiento. La relación exacta entre resistencia, durabilidad y rugosidad superficial es difícil de prever y puede variar entre adhesivos. En el caso de las superficies rugosas, estas proporcionan un anclaje mecánico para el adhesivo, pero pueden quedar atrapados pequeños volúmenes de aire o burbujas, causando un mojado incompleto. Bueno, el hecho de que existan como burbujas, pues creo que todos saben que pues ahí el adhesivo y cierto material en el que apliquemos el adhesivo, pues no va a pegar bien y ahí va a haber como problemas o desde ahí empieza como a despegarse y así. Hay casos en que es posible que los adhesivos rígidos sean más compatibles con superficies suaves que los adhesivos flexibles a causa de la ausencia de puntos de rugosidad que eviten la aparición de puntas de tensión que a su vez podrían actuar como iniciadores de la fractura. Los adhesivos flexibles pueden deformarse bajo tensiones y resistir la rotura o el desgarro, de modo que la rugosidad no es un factor crítico para su uso. Bueno, con respecto a esto, un ejemplo muy básico podría ser cuando ponen una mica a su teléfono, una de cristal o una de plástico, pues la de cristal obviamente queda más pegada por el hecho de ser como más rígida. En cambio una de plástico, pues con el tiempo como que se despega por el hecho de que como es flexible y que en la pantalla no haya como, bueno, obviamente no va a haber como poros o está rugosa para que quede muy sujeta. En cambio la dura, pues sí. Bueno, tratando de remarcar un poco lo que mencioné hace un momento, desde el punto de vista de la adhesión son preferibles acabados groseros o acabados finos que disminuyen la superficie real del material, haciendo más difícil el anclaje mecánico y disminuyendo la extensión de la interfase adhesivo-sustrato. Otro factor muy importante que entra en juego en este tratamiento es la viscosidad del adhesivo. Debe ser adecuada a la estructura geométrica fina y al estado energético de la superficie. Esto significa que las desigualdades de la superficie deben ser rellenadas y que las capas del adhesivo deben tener un espesor capaz de recubrir las holguras entre los sustratos. De ser así, la totalidad de la superficie podrá participar en la adherencia y así pues a su vez obtener un mejor resultado. Clasificación de los adhesivos. Clasificación en función de sus componentes. Adhesivos sintéticos a base de polímeros derivados del petróleo, colas de polivinil acetato, colas etilénicas, colas de poliuretano, colas de caucho sintético, adhesivos anaeróbicos o de cianocrilato. Adhesivos de origen vegetal a base de derivados de fécula de patata, el maíz, colas de almidón, de cistrina, cauchos naturales. Adhesivos de origen animal a base de pieles de animales, colas de gelatina o de derivados lácteos, colas de coseína. Clasificación en función de su presentación. Adhesivos sólidos. Destacan los adhesivos termofusibles que se utilizan en procesos industriales que los calientan para fundirlos, aprovechando su propiedad de enfriarse.
rápidamente para acelerar los procesos productivos. También son adhesivos sólidos, las barras de pegamento para papel o los adhesivos en polvo a base de acetato o formaldehído, entre otros. Adhesivos líquidos, comúnmente conocidos como colas blancas, en su mayoría tienen un color blanco o crema. Utilizan en su composición un vehículo líquido, normalmente agua o disolvente, que una vez utilizado tiende a perder hasta obtener un secado que hace que la unión sea resistente. Son usados en la construcción, adhesivos para pavimento y revestimientos como moquetas PVC, etc. Algunos son adhesivos de tipo acrílico, adhesivos de cianoacrilatos, adhesivos epóxicos y uretanos, adhesivos anaeróbicos, adhesivos de silicona, adhesivos curados por luz ultravioleta, adhesivos de caucho natural y adhesivos de caucho sintético o caucho colorado. Clasificación en función de su uso. Adhesivos industriales. Aquellos que se utilizan en multitud de procesos de fabricación para realizar uniones. Las colas y adhesivos se utilizan ampliamente en los siguientes sectores: artes gráficas, en la encuadernación de libros, transformación del papel y cartón, en la fabricación de papel higiénico y cartón ondulado, encolado de estuches de cartón, fabricación de compresas y pañales, autoadhesivado de papel, entre otros. Envase y embalaje. Se utiliza en el cerrado de cajas, sobres y bolsas, en el etiquetado de envases, botellas y latas. Mueble y madera. Se utiliza en la fabricación de muebles, en el ensamblaje de madera, fabricación de puertas, tapicería de sillas y sillones. Industria auxiliar del automóvil. Se utiliza en el montaje de paneles de puertas, techos de vehículos, tapicería de asientos, etc. Adhesivos profesionales. Estos son utilizados para la instalación o unión de materiales, sobre todo en la construcción. Entre estos incluyen adhesivos para pavimentos y revestimientos como moquetas. Adhesivos para uso doméstico o infantil. Son las colas para uso doméstico y de papelería. Estos se caracterizan porque tienen materiales o sustancias que no son nocivas para la salud. Clasificación en función de su curado. Adhesivos químicamente reactivos. Se encuentran incluidos los poliuretanos, epoxis, fenólicos, polímidas y anaeróbicos. Hay de 1 y de 2 componentes. Los primeros se curan por reaccionar químicamente a la temperatura, a la humedad o al calor, mientras que los de 2 componentes al entrar en contacto las dos resinas. Existen 3 tipos de reacciones. Número 1. Cambios por enlaces transversales. Una cantidad muy pequeña del reactivo que se añade produce modificaciones en la solubilidad y punto de reblandecimiento del adhesivo, como ocurre en la vulcanización del caucho. 2. Condensación. Hay un aumento del tamaño molecular y se forma un nuevo producto, como ocurre en el curado del fenol formaldehído. Número 3. Polimerización. Crecimiento molecular por una combinación de unidades estructurales. Ejemplos: esteres de alilo, esteres acrílicos y esteres metilacrílicos. Adhesivos por evaporación o difusión. Estos se preparan como solución al disolverse en solventes orgánicos o en agua y se aplican sobre el lugar que se requiere mantener pegado. Hay una preferencia notable hacia los adhesivos en base a agua por el hecho de que la seguridad ambiental que representa su consumo. Vinilos y acrílicos son ejemplos. Otros ejemplos son la nitrocelulosa, colas proéticas y gomas almidones, caucho natural disuelto en solventes orgánicos, hidrocarburos alifáticos,
disolvente polar que disminuye la viscosidad. Caucho clorado, polímeros cloropreno, neopreno, copolímeros de butadieno y acrilinitrilo, disuelto en hidrocarburos aromáticos, neopren. Resinas vinílicas, acetatos polivinílicos solubles en alcoholes, alifáticos inferiores, cetonas, esteres y hidrocarburos aromáticos, polímeros de esteres acrílicos y metracrilatos disueltos en hidrocarburos aromáticos, esteres alifáticos, hidrocarburos clorados. Adhesivos de fusión por calor, conformados por termoplásticos y elastómeros, que se funden sobre la superficie a pegar si son calentados. El grupo de alto rendimiento está formado por las polaimidas y los poliésteres. Los adhesivos de fusión también pueden obtenerse como película. En esta forma, la junta se cierra presionando la película. Al calentar la película, se funde y fluye. Algunos artículos de vestir se pegan. Hoy en día, esta manera, en lugar de coserlas, al igual de las antiguas calcomanías que se pegaban con plancha. Adhesivos sensibles a la presión. Son principalmente elastómeros, fabricados en forma de recubrimiento. Se les aplica presión para provocar la adherencia. La principal materia prima para los adhesivos sensibles a la presión son polímeros a base acrilato. Este tipo de adhesivos pueden ser permanentes o temporarios. Ejemplos de aplicaciones permanentes incluyen las etiquetas de seguridad para equipos eléctricos, cinta de aluminio para trabajos de electricidad, montaje, acabado en interiores de autos y las películas de amortiguación de sonido y vibración. Continuando con nuestra presentación, tenemos lo que viene siendo adhesivos removibles. Estos están diseñados para formar una unión temporal y lo ideal es que puede ser retirado después de meses o años sin dejar residuos en la adherencia. Los adhesivos removibles se utilizan en aplicaciones tales como las películas de protección de superficies, cintas adhesivas, papeles y marcadores. Algunos adhesivos removibles están diseñados para pegarse y despegarse en repetidas ocasiones. Tienen baja adherencia y por lo general no pueden soportar mucho peso. A continuación se nos muestra una tabla en la que nos muestra 4 apartados, los cuales vienen siendo el tipo de adhesivos, los límites de temperatura, la temperatura de curado y los usos típicos dentro de la industria o la vida cotidiana. En el segundo apartado tenemos el concepto de límite de temperatura. Para esto tenemos que considerar que las uniones adhesivas pueden estar sometidas a elevadas temperaturas durante su proceso de fabricación o cuando están en servicio. Las altas temperaturas requeridas en numerosas aplicaciones son muy exigentes. Sin duda es un factor que limita un uso más extendido de los adhesivos. Un incremento de la temperatura reduce la vida en servicio del adhesivo. Esto debido a los procesos de degradación térmica y termooxidativa que sufren los sistemas adhesivos de base polimérica y los propios adherentes. En nuestro tercer apartado tenemos el concepto de temperatura de curado. Para esto tenemos que existen adhesivos que se curan por medio del calor, que son principalmente monocomponentes. Un ejemplo típico de curado térmico son los epoxis, que son un ejemplo que nos muestra en el primer apartado. Como se vio anteriormente, la clasificación de los adhesivos constan principalmente de resina y endurecedor. La temperatura de curado depende del endurecedor. El tiempo de curado está relacionado con la temperatura de curado. Así que en cuanto más alta sea la temperatura de curado, menor será el tiempo, y viceversa. La temperatura de curado mínima habitual oscila entre los 100 grados centígrados normalmente. Como podemos observar, tenemos que hay elementos en los cuales no tienen temperatura de curado. Esto se debe a que son adhesivos que son curados por la humedad o por el contacto, mejor dicho, con la humedad ambiental, como son el caso de las siliconas. Estos materiales se vulcanizan o curan a temperatura ambiente al reaccionar con la humedad ambiental, en comparación con la reacción aniónica de los cianocrilatos, donde la humedad neutraliza al estabilizante. Las siliconas utilizan la molécula de agua como base de su entrecruzamiento. También tenemos lo que vienen siendo los poliuretanos, en el cual su comportamiento de curado es el mismo que el de las siliconas, pero sin liberar subproductos al medio ambiente. Por último, y para terminar con mi participación, tenemos lo que vienen siendo los aditivos.
que son los materiales que se incluyen en la formulación de los polímeros para modificar y mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y de proceso. La mayor parte de los polímeros contienen aditivos que se les proporcionan características especiales. Los aditivos en los polímeros son sustancias que se añaden a estos para mejorar sus propiedades, como ya se había dicho. Dichas propiedades pueden variar de manera considerable al incorporar los aditivos. Así, por ejemplo, objetos tan diversos como pueden ser un neumático, el látex utilizado en tapizados o diferentes gomas. Esto con el fin de más que nada frenar o deteriorar el envejecimiento o degradación que sufren los materiales a lo largo del tiempo. Bien, los aditivos también pueden llegar a constituir en torno al 50% del peso total del producto, cuando éste ha llegado a su estado final de producción, otorgando funciones específicas. Por ejemplo, en las plastificantes, los aditivos se hacen necesarios para otorgarles flexibilidad a los polímeros, preparándolos así para cada una de las diferentes aplicaciones a las que van destinados. También para los lubricantes, se hace más fácil su procesado, consiguiendo que no se adhieran a las superficies de metal. Tipos de aditivos y rellenos y sus efectos. Los rellenos. Estos pueden ser inorgánicos, orgánicos, minerales, naturales o sintéticos. Se agregan para varios fines. Uno de los ejemplos más conocidos en la adición es la adición de negro de humo al caucho para conseguir la resistencia mecánica y al desgaste de las cubiertas del automóvil. Es más común su uso en las resinas termofraguables, aunque también se emplean en algunos termoplásticos. Dilatadores o extensores son rellenos que se agregan en cantidades grandes y permiten que se produzcan grandes volúmenes de material polimérico con muy poca resina, reduciendo así el costo, debido a que las propiedades de un plástico dilatado suelen disminuir y su uso se limita a las aplicaciones menos críticas. Algunos ejemplos de esto serían el carbonato cálcico, el sílice y arcilla, ya que estos son extensores de uso frecuente. Los plastificantes. Estos son pequeñas moléculas o cadenas de bajo peso molecular. Reducen la temperatura de transición vítrea, aumentando la flexibilidad y elasticidad de los plásticos, así como su flujo en condiciones de fusión. Esto es como una lubricación interna. Cuanto mayor es su proporción, mayor es la flexibilidad que se consigue. Sin los plastificantes no sería posible fabricar láminas, tubos, películas y otras formas flexibles. No están unidos químicamente al plástico, sino que actúan como lubricante interno, como ya lo había comentado, reduciendo las fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de polímero y separándolas para impedir que se entrelacen. Estos son de especial importancia para el PVC, ya que tienen una temperatura de transición vítrea muy por encima de la temperatura ambiente. Los más usados son los exposidos y fosfatos. Estabilizadores. Impiden o retardan el deterioro del polímero debido a efectos del entorno o de la radiación UV. Estabilizadores térmicos. Impiden la degradación de las resinas durante su tratamiento cuando la masa fundida se somete a altas temperaturas o alargan la duración de los productos finales que los contienen. PVC. Gran consumidor. Estabilizador líquido de varios zinc con gran estabilidad térmica, ya que es muy propenso a degradarse durante el tratamiento. Eliminación de átomos de hidrógeno y cloro en forma de ácido clorhídrico, haciendo frágil el polímero. Usos principales: calzado, juguetes, mangueras, cables, tuberías y conexiones. Antioxidantes. Protegen contra el deterioro por oxidación provocado por calor, luz y mecanismos inducidos químicamente. El deterioro se manifiesta como fragilización, inestabilidad de flujo de la masa fundida, pérdida de propiedades de tensión y cambio de calor. Absorbedores de luz UV. Se encargan de estabilizar el color del producto y a alargar su tiempo de vida útil.
Todos los plásticos se degradan de manera diferente, puede ser al exponerse al sol, y lo que ocurre es el cambio de color, que conocemos como decoloración, y la pérdida de sus propiedades físicas. Los polímeros que son susceptibles a este tipo de degradación son las poliolefinas, el poliestireno, el PVC, el ABC, los poliésteres y los poliuretanos. El más eficaz es el color negro, ya sea en forma de humo, pintura o tinte, pero no siempre pueden ser utilizados, y en su lugar se recurre a otros productos químicos como lo es benzofenonas, que es una cetona aromática, benzotriazoles, que es un compuesto polar aromático e incoloro, y fotoestabilizadores de aminas impedidas. Agentes antiestáticos, también llamados desestatizadores, se utilizan para reducir la acumulación de cargas electrostáticas en las superficies de los plásticos debido a su mala conductividad eléctrica. Atraen la humedad para aumentar la conductividad superficial y así reducen la posibilidad de que se produzca una chispa o descarga. Un ejemplo son los trajes espaciales de los astronautas. Contienen agentes antiestáticos para evitar las descargas eléctricas que pueden dañar los componentes electrónicos de los transbordadores espaciales. Los polímeros más susceptibles de acumulación de carga son nylons y acrílicos. Los agentes antiestáticos más comunes son compuestos cuaternarios de amonio, esteres fosfóricos y esteres de polietilenglicol. Agente de acoplamiento. Mejoran la unión de plásticos con otros materiales de relleno inorgánicos. Un ejemplo es la fibra de vidrio. Para ello se utilizan silanos, que es el análogo del metano, pero derivado del silicio, y titanatos, que es óxido de bario y titanio. Retardantes de flama. Reducen la inflamabilidad de plásticos, aíslan al plástico, crean una reacción endotérmica enfriadora, recubren el plástico para eliminar el oxígeno o influyen negativamente sobre la combustión. Pueden ser inorgánicos, alumina trihidratada, óxido de antimonio o borato de zinc, u orgánicos, esteres fosfóricos y compuestos halógenos. El más utilizado es la alumina trihidratada y es muy eficaz en termofijos y en ciertos termoplásticos. Agentes insuflantes. Los agentes insuflantes pueden ser utilizados solos o en combinación con otras sustancias para crear una estructura celular, ya conocida como espuma. En una masa plástica hay gran variedad de productos y técnicas, pero el formulador está limitado a agentes químicos que descomponen o reaccionan por influencia del calor para formar un gas. Pueden ser sales simples como bicarbonato de sodio o amonio, o agentes liberadores de nitrógeno, azodicarbonamina, son los más usados. Lubricantes. Los lubricantes facilitan la elaboración de las resinas y mejoran la apariencia del producto final. Deben ser compatibles con las resinas a las que se agrega, no afectar adversamente a las propiedades del producto y combinarse fácilmente. Hay 5 tipos de lubricantes: estearatos metálicos, estearatos de aluminio, amidas y esteres de ácidos grasos, ceras hidrocarbonadas y polietilenos de bajo peso molecular. Reforzantes. Los reforzantes mejoran la resistencia y la rigidez de los polímeros al introducir filamentos de vidrio, polímeros o carbono. Colorantes. Los colorantes deben impartir colores sólidos a la luz, la temperatura, la humedad, los productos químicos, pero sin reducir otras propiedades deseables como el flujo durante el tratamiento, resistencia al microagrietamiento y la resistencia al impacto. Pueden ser
pigmentos son los más usados. Son partículas finamente molidas como el óxido de titanio, que quedan uniformemente dispersas en el polímero. Pueden ser orgánicas e inorgánicas, tintes. Se utilizan menos que los pigmentos, ya que imparten colores con menor solidez y con tendencias a sangrar y migrar en el sistema plástico. Negros de humo. Se utilizan como colorantes para proteger plásticos de la degradación térmica y por UV, y como fibra de refuerzos existen colorantes especiales como metálicos, los fluorescentes, los fosforescentes y las coloraciones nacaradas. Bueno, en nombre del equipo 4, les agradezco a ustedes compañeros y a usted profesor por haber llegado hasta el final de nuestra presentación y espero que les haya gustado. Y sin más por el momento, les deseo feliz día o noche. Nos vemos, hasta luego.